Hola, este día vamos a preparar un jarabe para la tos con ingredientes naturales. Como pueden ver, vamos a utilizar una cebolla, el jugo de 2 limones, 4 dientes de ajo, un pedazo de jengibre y vamos a utilizar miel. Todo esto lo vamos a, tanto el ajo, el jengibre y la cebolla la vamos a rebanar en trozos pequeños para colocarlo en ese recipiente y el jugo de 2 limones. Vamos a prepararlo. Como pueden ver, ya tenemos picada la cebolla. Vamos a utilizar únicamente la mitad de la cebolla, los ajos, el jengibre. No tiene que ser trozos muy finos, solamente queremos que puedan soltar todo su jugo, sus propiedades en esta preparación para que el jarabe quede muy bien, muy concentrado y sea muy efectivo. Este jarabe se utiliza generalmente para dolores de garganta, para la tos y es muy buen remedio. Vamos a incorporar los ingredientes en un molde. Ustedes utilicen el recipiente que deseen. Okay. Y el jugo de los 2 limones. Como son grandes, no tengo un exprimidor para hervir, pero vamos a exprimir muy bien el jugo. De ambos limones. Estos son antibióticos naturales, tanto el jengibre, el ajo y la cebolla, nos van a ayudar a combatir esos virus o bacterias que se producen, que nos ocasionan dolor de garganta y posteriormente la tos, y nos van a ayudar este jarabe también a reforzar nuestras defensas. Los invito a que lo preparen en casa. Vamos a ponerle después de esto la miel que tenemos aquí. Vamos a incorporar todo. Vamos a mezclar los ingredientes y lo vamos a dejar reposar por 24 horas para que todo suelte en su jugo. Cuando hayan pasado estas 24 horas lo vamos a colar el jarabe que vamos a estar utilizando. Si ustedes piensan que va a tener un sabor a la cebolla o al ajo, no tiene un sabor más desagradable, al contrario, sabe muy bien. No suelta tanto el sabor, la cebolla huele, sí huele, porque la cebolla huele algo fuerte, pero en realidad no sabe. La miel le quita esos sabores que tal vez no nos gusten, pero es excelente remedio para la tos y los dolores de garganta. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestro jarabe que ya se hizo, ya lo dejamos reposar 24 horas y vamos ahora a colarlo ya soltó todos sus jugos, la cebolla, el ajo, el jengibre, el limón y todo lo que le agregamos. Ahora lo pasamos a un colador y como pueden ver, el jarabe queda en esta parte. Y bueno, yo tengo estos botecitos que ya limpié, ya preparé. Ahí es donde voy a vaciar mi jarabe y lo vamos a refrigerar, y lo pueden estar utilizando cuando tengan algún malestar de su garganta o tengan tos. Es muy efectivo. Prepárenlo, utilícenlo y les va a ayudar también a reforzar sus defensas. Bueno, eso es todo y les muestro cómo queda ya envasado. Así es como quedan. El jarabe ya lo envasé y todavía me sobró. Vamos a buscar otro contenedor y bueno, ya lo pueden refrigerar y utilizar.